Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook y de YouTube, a los amigos de la Iglesia Cristiana Visión de Fe en Guatemala, a nuestros amigos en el Perú, en California y en cualquier parte del mundo que continuamente están con nosotros los miércoles para un estudio como este, más intensivo de la palabra del Señor. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra enseñanza con una oración. Oramos. Padre que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por este nuevo día de estudio donde anhelamos tu dirección y la bendición de tu sabiduría para poder comprender esta porción que hemos escogido, para poder enseñarla, recibirla, guardarla y atesorarla en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, en esta tarea para apreciar el regalo más grande que nos has dado, que es tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi querida teleaudiencia. El tema de hoy es Bat Kol. Bat Kol es una frase hebrea, Bat Kol, que su traducción literal no nos dice mucho. Más bien lo que vamos a tratar de enseñar es el contenido teológico de estas dos palabras. Bat literalmente significa hija y Kol, voz, diríamos que ahí dice hija de la voz. No nos dice mucho a nosotros en nuestro contexto cultural del occidente, del mundo occidental, pero en el lenguaje semítico, especialmente en el lenguaje después del exilio babilónico y el siglo I y posteriormente, Bat Kol tiene un significado muy, muy especial. Antes de dar la explicación del Bat Kol, que viene a ser como la parte esencial de este estudio, quisiera mencionar de nuevo que en ninguna parte de la Escritura está escrito que alguien pudiera evitar el sacrificio de Dios. Esa ha sido la línea general que hemos traído desde hace varios estudios de miércoles, donde hemos analizado la posibilidad de que la salvación de la humanidad se hubiera dado por medio de otro camino. Cuando yo era un niño y escuchaba las historias de el sacrificio del Señor, recuerdo que especialmente me impactaba el momento en que Pilato tenía en sus manos la decisión de si habría de morir o le habría de dar libertad, tomando en cuenta que había una costumbre de libertar entre varios acusados, libertar a uno de ellos. Él quiso congraciarse y libertar a uno de ellos, pregunta, y la multitud enfrente, motivada por los adversarios del Señor, influyen para que griten que fuera liberado un criminal llamado Barrabás y no el Señor, ¿verdad? Que su delito era haber dicho la verdad, haber causado bienes a todo el mundo, un hombre pacífico desde el punto de vista que se quiera ver para cualquiera que no creyera en su divinidad, pero un hombre, un maestro pacífico. De esa cuenta yo pensaba, Pilato ahora lo va a dejar libre, sobre todo que su esposa le manda un recado que tuvo sueños acerca de él en la noche anterior y le pareció que era inocente, tal vez le va a hacer caso a su esposa. Pero no, la realidad, para mi mente de niño, la cruda realidad era que Pilato lo condenaba y que la muerte se daba. Y es que mi mentalidad de niño era
pues se compadecía y se conmovía de pensar en la crueldad de la muerte en la cruz del Señor. Sin embargo, ese era el plan determinado de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Eso era lo que él sabía que habría de suceder. Esto es un misterio muy grande que a veces nosotros no meditamos, y al no meditarlo no nos compenetramos ni estamos tan impresionados de ese amor, de ese acto tan grande de Dios de venir y poner su vida por nosotros. Y lo que hemos estado también entendiendo en estos estudios es que el Señor, al disminuirse y venir y aparecer como hombre entre nosotros, siendo Dios, un Dios que se autodespojó de muchos privilegios para poder ser, para poder vivir en el mundo, para no destruir el mundo con su gloria y su presencia, con su sola luz. Para hacer eso, nosotros a veces no entendemos que fue un acto pues de amor, que era el único camino, al grado que antes de la fundación del mundo ya Dios lo sabía. Sabía que el hombre habría de pecar, sabía que no había otra forma, sabía que la única forma era la muerte del cuerpo de Dios. Por eso digo aquí en esta primera diapositiva que en ninguna parte de las Escrituras, lo que conocemos como el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, la Torá, el Pentateuco, en ninguna parte hay un indicio de que el camino pueda ser diferente. Siempre es el sacrificio de un animalito que representaba el acercamiento a Dios, la muerte del cuerpo de Dios. Nunca hay otro camino y nunca ningún profeta habló de un camino diferente. Así que si no lo hay, pues ahora que se va a realizar, no va a suceder un cambio de última hora. Por esa razón, nunca Él haría una petición, nunca el Señor Jesús pediría algo así, nunca diría, sino lo que llegó a decir en la oración del huerto: Padre, si es posible, pase esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Está diciendo, Padre, que es Padre, lo hemos dicho muchas veces, es el conjunto de promesas de la sabiduría de Dios, el resumen o todas las escrituras que han sido dadas antes de su venida a la tierra, y en ninguna parte de ellas aparece una posibilidad de que pueda evitarse su muerte. Por eso cuando vemos el versículo de Juan 12:27, que es impresionante, y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Estaba acercándose a ese momento que no era agradable y que él lo va a vivir intensamente, va a sufrir el dolor, el rechazo, va a sufrir la, la crueldad de la humanidad, y va a sufrir los estertores de la muerte, etcétera, etcétera. Y dice, ahora está turbada mi alma, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y la respuesta está contenida en las preguntas, pero aquí en la parte final del versículo es contundente su declaración cuando dice, pero para esto he llegado a esta hora. No hay otra salida, para esto he llegado a esta hora. Así que hay que seguir con el plan. Ahora bien, si bien es cierto que no está escrito que se puede evitar el sacrificio como para salvar a la humanidad
que es el acto de amor de Dios, salvar a la humanidad y el cosmos entero, o sea, el universo entero. Pero sí está escrito que debe hacerse ese acto. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que está escrito es, digámoslo así, está escrito que Él glorifique su nombre. Y eso lo vemos en el versículo siguiente. Ahí dice, Padre, glorifica tu nombre. Esa ya es una petición de Él, exponiendo a las Escrituras, trayendo en esta oración, es una manifestación interesantísima de lo que es orar. Hemos dicho que orar, de acuerdo a las Escrituras, no es un pedir solamente. El pedir en el acto de orar viene a ser como la parte más pequeña. Digamos, un 5% de la oración puede ser una petición y un 95% es una reflexión, un autoexamen que hace el que está orando. Y nosotros sabemos que necesitamos ese autoexamen para saber si estamos en ley para hacer esta oración, si tenemos que rectificar algo, si tenemos que cambiar algo de nuestra conducta, tenemos que pedirle perdón a Dios o perdón a un semejante o perdonar a un semejante, etcétera, etcétera. Todo eso está contemplado en el acto de la oración, que es el acto de la introspección. Y entonces el Señor Jesús, cuando hace su oración en la tierra, ¿cuál es la introspección que hace? ¿Cuál es su meditación y su reflexión? Obviamente no es una reflexión si él ha pecado, si él ha ofendido a alguien, eso no puede ser posible porque él no pecó, porque él no ofendió a nadie. ¿Cuál es la reflexión entonces? Aquí lo podemos ver. Padre, glorifica tu nombre, es el cumplimiento de todas las promesas de la Escritura. Por eso dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y aquí de esta frase que vamos a leer enseguida, es que viene el título del estudio de hoy. Entonces viene una voz del cielo, una bat kol, y que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, aquí dice Abba, Abba, Padre, en esa oración. Pero ¿qué es Padre? Bueno, repito, es la plenitud de la sabiduría plasmada en la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios plasmada en su palabra. Su propósito es la plenitud de su propósito, de sus promesas, pensamientos, diseños, todas las cosas que Él ha contemplado y revelado, y aún las que no ha revelado todavía. Todo eso es parte de lo que conocemos, de lo que podemos denominar como el concepto de Abba o el Padre. Eso es, no es que la divinidad tenga un Padre que engendra un hijo y que uno se pregunta, ¿y entonces cuál es la madre y cómo está eso? No, Dios es uno y aquí nosotros podemos ver que el Abba, el Padre, es esa, eh, ese depósito de sabiduría, de promesas, de palabra de Dios que se quedó en el trono del cielo mientras el Señor Jesús venía a cumplir su papel de humillación a la tierra. Volviendo ahora a analizar la petición del versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. La respuesta que se obtiene en el Evangelio es asombrosa, que es una voz del cielo. ¿De quién es esta voz? ¿O qué es esta voz? Y realmente, ¿qué es lo que se oyó? Lo que se oyó, como dije, es una bat kol, una que
traducido puede ser hija de la voz. Decía al principio que este es un concepto teológico del siglo I y siglos anteriores, que no se puede traducir o que nos da mayor entendimiento si decimos su interpretación literal. Si tenemos que ir al concepto, tenemos que ir a lo que encierra el concepto. Porque su transliteración o su traducción literal sería hija de la voz. Pero ¿qué es esta hija de la voz? ¿Qué es lo que se llama Bat Kol en hebreo? Es el eco divino. Y esto es lo que entendían los que estaban presentes en este acto, en ese tiempo. Lo que ellos entienden por Bat Kol es la hija de la voz, pero como el eco divino, también llamado la lectura celestial de la Torá, o sea, el veredicto divino proferido por la corte celestial. Es como que si el Señor estuviera chequeando su misión en la tierra. Su misión pues es ofrecerse en sacrificio y morir por la humanidad. Ahora Él ha hecho la petición de que debo pedir que pase de mí esta copa, debo esperar que ya no se dé de esa manera la salvación, o que se dé la salvación sin que yo tenga que poner mi cuerpo o mi vida para que la humanidad sea salva. ¿Y de qué se trata ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, eh, los ángeles van y revisan en la corte celestial, los seres celestiales revisan si hay alguna escritura para que él no muera. Obviamente no la va a encontrar, porque no la hay. Todos los sacrificios hablaban de él muriendo y él muriendo y él muriendo. Bueno, entonces otros se revisan si hay alguna promesa, si hay algo que hacer en el último momento para evitar que suceda esta situación así, y tampoco la encuentran. Así que el Señor, cuando dice Padre, glorifica tu nombre, lo está pidiendo a la corte celestial que lea la Torá y verifique si puede pedirse la glorificación del nombre. Porque como no se puede pedir que pase esa copa de Él, no se puede. Entonces, ahora quizá pueda ser que tampoco se pueda pedir que glorifique su nombre. Pero eso sí se puede pedir. Eso sí se puede pedir. Le está pidiendo a la corte celestial. Él viene a la tierra disminuido en honra y en poder y en todo lo demás, pero deja los ángeles, los querubín, los serafín, los ángeles encargados de guardar ese depósito durante el tiempo que Él esté en la tierra. Entonces dice, Padre, glorifica tu nombre, y le está pidiendo a la corte celestial que lea la Torá y verifique si puede pedirse la glorificación del nombre. Pues sí, todo lo que va a ser respondido y lo que debemos de orar es lo que va a ser respondido. Es lo que Dios tiene en su propósito y en su voluntad concedernos. Por eso decía que la oración puede llegar a ser un 5% de petición y el resto de una reflexión. La respuesta es afirmativa, como vemos en el versículo 28. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado. La pregunta era, Padre, glorifica tu nombre otra vez. Y la respuesta es el Bat Kol. Lo he glorificado, dice el Bat Kol, en el pasado, y lo glorificaré otra vez. Entonces, si nosotros pudiéramos entender y manejarnos en nuestras oraciones en base a este camino que nos muestra el Señor Jesús, creo que nuestra vida sería mucho más tranquila, tendríamos menos ansiedad y sabríamos qué pedir y qué no pedir. Sabríamos que hay cosas que son necesarias vivirlas y que tenemos que enfrentarlas.
pero que hay cosas que sí se pueden pedir porque están, digamos, escritas. Si está escrito, lo puedo pedir. Si no está escrito, no lo puedo pedir. En el pasado sí estaba escrito, quedó en la Torá y lo haré de nuevo. Veamos, desenmadejemos estos conceptos. Por ejemplo, ¿cómo sucedió en el pasado? En el pasado fue con Faraón. Con Faraón, él dijo, glorificaré mi nombre en Faraón. Y eso quedó escrito, eso fue cuando se escribió la liberación de su pueblo, cuando las plagas vinieron sobre Faraón, él glorificó su nombre ante Faraón, pasado. El secreto de todo es que ya no lo hará a través de otros, sino por medio de sí mismo. Eso es lo que ahora en el futuro va a suceder. No va a ser glorificarse a través por ejemplo, de Faraón o de otro rey, sino que ahora lo va a glorificar a sí mismo. ¿Y qué significa eso de que lo va a glorificar en sí mismo? ¿Cuál va a ser la forma? ¿En qué forma? Bueno, en la única forma que puede haber, la única, la mejor, la que la sabiduría divina aprobó desde antes de los tiempos que podamos nosotros manejar y conocer. ¿Y cuál es esta? Pues es el sacrificio, glorificar su nombre a través del sacrificio de su propio cuerpo. Es un acto de amor. Por eso cuando irrumpe la revelación bíblica en el Génesis 1, capítulo 1, dice, en el principio creó Dios, organizó Dios los cielos y la tierra, y sigue el relato, relatando cómo estaba la tierra. Y luego continúa el relato y dijo Dios, y se repite como 10 veces las 10 declaraciones de creación que se le llaman, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, y todo lo que Él decía se hizo. Lo que tenemos que entender es que ese relato del Génesis 1.1 es el acto de amor más grande que hay. Todo estaba siendo hecho con amor sublime, porque al final habría que redimir esto que estaba creando, que estaba organizando. ¿Y quién lo haría? Él mismo lo haría con el sacrificio de su propio cuerpo. Entonces, tenemos que ahora preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser glorificado su nombre solo por sí mismo? ¿Solo Él podía hacerlo? Para que todo el cabod, la respuesta es para que todo el cabod, y eso es lo que la voz del cielo dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he hecho en el pasado y se hará en el futuro. Pero, ¿qué hay en ese misterioso acto de glorificar su nombre? Porque para eso hemos estudiado en algunos miércoles anteriores, en varios miércoles, sobre la palabra glorificación o la palabra gloria. Y hemos encontrado que la palabra gloria es kabod, kabos, glorificar es kabod, que significa peso, que significa gloria, que significa la capacidad de atraer a todos, de ser lo más importante. Y lo más importante que podría darse aún en el universo creado y contaminado por el pecado, pero con la glorificación de o con el sacrificio de su propio cuerpo, haría que aún ese universo cayera y viniera al peso, por el peso de ese sacrificio de amor que Él está haciendo, que está a punto de hacer. Ese universo sería también transformado. Ese es el secreto. Entonces, el kabod o la gloria es lo más grande, es lo más importante, que ahí va a parar todo. Imaginemos un lienzo, el universo, el cielo como un gran lienzo, donde se pone el peso del universo, el peso
todo el universo, de lo creado y lo no creado, pues todo va a tener que venir atraído, no como un imán, sino por la fuerza del peso, atraído a ese peso, y ese peso es la muerte de su cuerpo, la muerte de Dios. De ahí que la muerte de él lo que produce es el cabod y el hadar. ¿Qué es el cabod? Es el peso y la gloria. ¿Qué es el hadar? Los honores y la majestad que le pertenecen a él. Es la plenitud. Y hemos visto que el hadar de las cosas es su plenitud, es su madurez. El hadar de la semilla del trigo es la planta llena de espiga. El hadar de un animal es su madurez, su plenitud, con cuernos y todos, y eso es lo que lleva su especie, etcétera, etcétera. El hadar de Dios es su majestad, ser lo más importante, pero toda esa importancia es a través del sacrificio de su cuerpo, es producto de un acto de amor. No podemos dejar de sorprendernos de ese acto de amor. No podemos entender el amor de Dios. El amor de Dios es inmenso, es sublime, es tan alto que no lo podemos entender. No podemos sino agradecer y ser agradecidos, y como dice una oración, y todos los seres vivos te reconocerán agradecidamente, porque no hay otra palabra que pueda expresar nuestra reacción ante un acto tan hermoso como el del Señor, el Hadar, el Kabod, que obtiene la plenitud de su madurez y el peso de su gloria, obtenido a través de su autosacrificio, de entregar su cuerpo a que pasara por los dolores de la muerte. Eso es algo que no deja de asombrarnos y de maravillarnos. Ahora sigamos viendo y hablemos un poquito del contexto del Bat Kol, porque solo lo hemos analizado en lo que dice, pero ahora analicemos un poquito más la parte exterior. Versículo 29. Y la multitud que estaba ahí había oído la voz. Es decir, fue una voz no solo para el Señor Jesús, no fue una voz personal, no fue una experiencia que diríamos que a saber si fue porque solo él la oyó. No, la oyeron todos, y el evangelista le llama a todos multitudes, decía que había muchas personas. Y escucharon la voz, y la multitud tenía varios conceptos. La multitud decía que había sido un trueno. Ellos no realizaron qué era esa voz. Bueno, dedujeron y la calificaron, un trueno. Otros decían, no, un ángel le ha hablado. Y esto es bien interesante, porque esto nos permite analizar un poquito acerca de esta experiencia inusitada de esa voz del cielo. Imagínese usted escuchar una voz del cielo, eso no es lo más frecuente. Pero en los tiempos bíblicos, en los tiempos posteriores, en el siglo I, tiempos posteriores al cierre de incluso del canon de las escrituras, se dieron experiencias del Bat Kol. Hay registros en comentarios antiguos, en literatura muy antigua de los sabios de Israel sobre el Bat Kol. Y Bat Kol, ya que estamos hablando ahora el Bat Kol, expliquemos un poquito lo que significa en sí el Bat Kol. El texto dice, uno decía, un ángel le ha hablado. La multitud no se asombra de escuchar esa voz del cielo. Lo toman como algo normal, seguramente era una experiencia que se había repetido. Sin ir muy lejos, cuando él sale del Jordán, ese Bat Kol se vuelve a escuchar. Y eso está registrado en los evangelios. Eso no es algo que nos sorprenda. Se oye la voz del cielo, pero no tenemos que decir que es el Padre hablando, sino qué es realmente el Bat Kol. ¿Qué es lo que ellos entendían por el Bat Kol?
no entendían que era la voz de Dios, no entendían que era la voz del Padre, no, el Bat Kol se entendía de otra manera. Lo toman normal, bueno, la multitud en el caso de Juan, de los que oyeron este Bat Kol en presencia del Señor Jesús, pues tienen diferentes opiniones. Unos decían, es un trueno, es un rayo, es un sonido del cielo. Otros decían, es un ángel, pero la mayoría, y lo que quedó registrado con claridad para nosotros es, un ángel le ha hablado. Cuando se oía el Bat Kol, aquí estamos de nuevo en la presencia, Bat, que quiere decir hija, y Kol, hija de la voz. Hija de la voz como un concepto, hemos dicho, como un concepto teológico. Hija de la voz no es otra cosa más que un concepto teológico. Y se sobreentendía que era un ángel leyendo un edicto celestial. Los ángeles en la escritura se revela que son servidores de Dios, pero ellos no tienen como una voluntad propia para hacer lo que quieren, no se les puede pedir que hagan algo, ellos son enviados, emisarios que solamente tienen una misión. En algunos casos, la mayoría de ellos es leer un edicto celestial. Y por eso puede ser que algún ángel esté diciendo, yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto. Él está leyendo lo que Dios mandó decir que leyeran. Esa declaración, yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto, y los ángeles intervienen mucho. Esa ha sido la creencia desde muy antiguo, desde tiempos muy antiguos en la revelación escritural. Entonces ellos, los ángeles, siempre están leyendo edictos, no se salen ni a derecha ni a izquierda, ellos tienen una misión que cumplir, y eso es, y lo hacen muy bien. El Señor Jesús valida que fue una voz, no fue un trueno. No niega la interpretación de la multitud, pues el Señor Jesús dijo en el versículo 30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. Qué bonito. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bueno, eso es algo que está mostrando cómo el propósito divino se está cumpliendo, y hasta el final, ¿verdad? Primero, Él va a ofrecer su propio cuerpo, va a pagar el precio de la redención, el sacrificio, va a pagar la deuda de los pecados de la humanidad y de la deuda que significó la contaminación de la naturaleza, del cosmos en general. Y lo más importante, como un corolario, que el príncipe de este mundo, es decir, la serpiente, el causante del caos, el causante de que el pecado entrara en este mundo, conocido como el tentador, será echado fuera, dice aquí. El tentador será echado fuera. Ahora, no debemos entender el será echado fuera como algo que va a suceder en el futuro y que va a ser echado fuera del cielo. Eso no puede ser así, porque tenemos que recordar que al cielo no entra nada imperfecto, nada impuro, y que este acto de ser echado fuera tiene que tener otra apreciación, no el acto remoto en el pasado, en los tiempos que no podemos contabilizar con nuestra cabecita, porque ha de haber sucedido en un remoto muy pasado. Satanás fue expulsado del cielo en una guerra, cuando él se planteó una rebelión contra Dios, y luego Miguel fue comisionado para pelear con él y para echarlo del cielo, y así sucedió. Esa guerra la ganó Miguel. Desde entonces la serpiente obviamente no ha podido entrar al cielo.
ni podrá. No hay nada impuro que pueda entrar al cielo, nada, nada que contamine. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Será echado el príncipe de este mundo? Lo que quiere decir es que la serpiente ya no tendrá lugar en ningún creyente. El anhelo de nosotros de alcanzar la perfección es un anhelo válido, porque eso significa que tendremos poca acción de la serpiente y debemos quitarle a la serpiente capacidad de influirnos. Debemos tomar la autoridad que el Señor nos da de echar fuera demonios, porque Él ya no tiene derecho de venir y tomar lugar en nosotros, mucho menos poseernos. Nosotros tenemos la autoridad para repelerlo, para echarlo fuera y para reconocer cuando está operando de manera traidora, de manera horrorosa en nuestros semejantes, que Él ya no tiene ese derecho, que Él está siendo echado fuera. El Señor pues nos ha sacado de la oscuridad y nos ha redimido del poder de la oscuridad. No estamos bajo el impacto de Satanás. Sí aparece en forma de tentador, aparece en forma de duda, pero no nos puede vencer. Entonces, continuamos la lectura después de haber hablado sobre este tema tan espectacular de la hija de la voz que decía que se ha eh, registrado en la literatura de los anales del pueblo de Israel, no solo antes del siglo I, en los días de nuestro Señor, sino aún después del siglo I, se tienen relatos, registros de la hija de la voz, el Bat Kol. Hay una discusión entre algunos sabios de Israel y ellos, unos opinan de una manera y otros opinan de otra manera, y entonces hay uno que propone un tema de acuerdo a las leyes de Dios y determina que debe hacerse así, digamos, debe hacerse así. Pero la mayoría y el presidente del tribunal dicen que no debe ser así, no debe hacerse así como dice este único maestro, sino que debe hacerse así como dice la mayoría de los maestros. Y entonces se relata en esa historia que se oye la voz del cielo para darle la razón al que decía que se podía sembrar de esta manera. Y esa hija de la voz, como es llamada, se oye por las personas, pero no se oye por todos, pues. Entonces, eh, al final, esta parábola queda como inconclusa, pero nosotros sabemos que tan difícil cambiar si está o no está escrito. Entonces, el Señor nos enseña esas cosas tan interesantes aquí, especialmente que la serpiente ya no tiene poder sobre nosotros, que no nos va a lograr influir ni nos va a lograr encadenar. Tenemos el poder para echar fuera y deshacer sus obras, echarlo fuera de nuestra misión, y hacer las obras de Dios es nuestra función también. Entonces, ahora pasamos al verso 32 de Juan 12. Y yo, dice, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, está hablando de un tiempo posterior a un sufrimiento que él experimentará. Es lo mismo que decir que todo el cabod, cuando sea levantado de la tierra, todo el cabod y todo el hadar, honor y majestad, me pertenecerán a mí. Por eso es bueno que nosotros tengamos esta libertad para que en el momento que no nos esclavicemos a los conceptos de otros, para que en el momento que se pueda podamos darle gracias a Dios y podamos estar de acuerdo con, con su misión en la vida y decir que todo el peso, la gloria, los honores y la majestad le pertenecen a Él y nada más que a Él.
Versículo 33 de Juan 12, esto decía dando a entender de qué muerte habría de morir. Esa gloria, esa majestad, ese cabod y ese adar, él lo adquiriría a través de su muerte, de ser levantado en el madero. Entonces, ¿qué podemos sacar como lección y como conclusión de este estudio del miércoles 7 de julio? Lo que podemos sacar en conclusión es que el Señor nos muestra el camino de la grandeza. ¿Cuál es el camino de la grandeza? ¿Qué de veras puedo hacer yo si aspiro a ser grande? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Veamos dos escrituras o tres. Primera de Pedro 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos los sumisos unos de los otros, porque debemos revestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa es como la enseñanza de no ser orgullosos, de esperar que Él nos levante y nos levantar nosotros a como de lugar. Y primera de Pedro 5:6 dice algo espectacular. Él dice, hermanos míos, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte a su debido tiempo. Ay, la humillación es el camino del Señor. Y de esa manera Él nos exaltará a su debido tiempo. ¿Queremos nosotros ser grandes? Ahí tenemos la muestra del Señor. No es a través de la búsqueda de honores o a través del esfuerzo propio para evadir nuestras responsabilidades, es a través del cumplimiento de nuestra misión en la vida. ¿Y cuál es la misión en la vida? Pues todos tenemos una parte en la misión, en la vida, algo que puede mejorar este mundo, mejorar nuestro entorno. No todos lo pueden hacer, no todos lo pueden hacer, no todos tienen esa capacidad, pero algo de capacidad tenemos nosotros. Y muchas veces cuando decimos que no sé cuál es la misión en la vida, quizá lo que necesitamos es ser un poquito más humildes de lo que hemos sido hasta la fecha, porque a través del camino de la humildad, a través del camino del autosacrificio, podemos nosotros como alcanzar la grandeza, alcanzar la razón de haber nacido en este mundo. En este mundo podemos irnos sin dejar una huella, podemos permanecer aquí solo para estar lamentándonos y sufriéndonos porque todo está en contra nuestra, o podemos ser muy especiales al cumplir nuestra misión, aprovechando cada circunstancia. El que fue huérfano aproveche su orfandad para superar, y cuando haya superado su dolor, para ayudar a otros huérfanos. El que no fue huérfano, tuvo padres, aproveche su paternidad para bendecir a otros. Y si el tener padres le llevó a ser abusado o maltratado por ellos, aproveche esa oportunidad para sanar, y una vez sano, pues para difundir que es posible ser sano en el nombre de Jesús. Así que leo de nuevo y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Esta es nuestra actitud, nuestro camino, humillarnos nosotros, no humillar a otros, humillarnos nosotros bajo su poderosa mano, para que a su debido tiempo Él nos dé exaltación. Y quizá la exaltación va a venir cuando ya no nos haga daño, porque a veces no viene porque nos puede hacer daño. Bueno, vamos a cerrar este tiempo de estudio que hemos pasado muy contentos y alegres con ustedes. Lo cerramos aquí pidiéndole a Dios que para los que no lo han oído, lo van a oír más tarde, que les sea de bendición para los que lo oyeron y quieren oírlo otra vez para fijar algunos conceptos, que su mente sea abierta, que el Espíritu de Dios ponga
la capacidad de recibir y de tener su propia revelación a través de este pase del puente. Oramos. Padre que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque tu amor inefable nos amó desde el principio, desde antes que se fundaran los mundos y los montes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tus bondades, por tu cabod, por tu hadar, que son únicos y que nos permite a nosotros redimirnos y postrarnos como redimidos ante ti. Gracias, Señor Jesús, gracias.